Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase haciendo un ejercicio. Quiero que ustedes coloquen esos datos que voy a mostrar, los datos de esa pizarra. Son 30 datos que vienen a ser el peso de 30 niños en kilogramos. Quiero que me coloquen en una tabla de frecuencias bajo las recomendaciones que se les ha indicado, y también el cuadro estadístico tiene que tener sus especificaciones de acuerdo a los datos que se les da, y determinen todas las frecuencias relativas, absolutas, acumuladas y el porcentaje de esos datos. A ver, a trabajar, jóvenes. Quiero ver después, quiero que me lo cuenten para que veamos quién trabaja, quién no trabaja. Me lo van a colgar en el Classroom. A ver, unos 8:30, ahorita estamos 8:27, 8:30. Yo creo que es suficiente hasta las 9:15. 9:15, hasta 45 tenemos, ¿no? 10:45. Ya en media hora vamos a tratar de ver después cómo debería realizarse ese cuadro estadístico, como también cómo seleccionar los datos en intervalos de clase. Intervalos de clase, ¿listo? Van a separar el cuadro estadístico en intervalos de clase, como les había indicado en la anterior clase. ¿Listo? Entonces, media hora, jóvenes. Media hora, 45 minutos. Y en media hora después vemos las dificultades que ustedes van a tener. Y van a colgar en el Classroom, por si acaso, para que yo vea quién trabaja y quién no trabaja. Hasta 9:15, jóvenes. A ver. Y que podría, algunos datos no se notan. ¿Cómo? Algunos datos no se notan, hijo. ¿No se notan algunos datos? Sí, podría mover la cámara un poco. A ver, tal vez ahí, mejor. Sí. Gracias. Ya, a ver. Sigue habiendo algunos números que no se ven. Un poquito más hacia arriba la cámara sería bueno. Ahí sería. Ya.
Su tarea, lo que ha hecho, o falta alguien todavía. A mí me falta, estoy buscando el archivo. No sé dónde lo he dejado, dónde lo he guardado. Ya. Aquí está. Mala educada. Ya, joven, entonces voy a hacerlo y explicando un poco cómo deberían haber realizado esa tabla de estadística a través de esos datos, de 30 datos que se tienen ahí para poderlas analizar. ¿Listo? Entonces, un cuadro estadístico supuestamente sabemos que está compuesto de esta manera, donde vamos a tener un título, primeramente. Supuestamente el título hemos dicho que debe ser lo más conciso y lo más directo posible, ¿no? Entonces aquí, como no tenemos muchos datos
de cómo se han obtenido los datos y demás cosas, lo único que podemos decir aquí es peso de 30 niños en kilogramos, no hay otra, ¿no? Solamente eso, repetir como título para saber de qué trata los datos, ¿no? Entonces aquí debíamos decir peso de 30 niños. Como no existe más datos sobre estos datos, entonces solamente asumimos de que sean 30 peso de 30 niños en kilogramos, ¿no? En kilogramos. ¿Sí? Luego tenemos a las variables que habíamos denotado por, como estamos diciendo que vamos a hacer en intervalos de clase, entonces vamos a tener, dice, a las variables desde un valor x sub i, ¿no? Y un x sub i menos 1, ¿no? Vamos a tener a las variables traslapados que van a ser cerrado en el inicio y abierto en el final, teniendo que obtener, dice, a sus frecuencias absolutas, luego a sus frecuencias absolutas acumuladas, como también tenemos a sus frecuencias relativas, como también a sus frecuencias relativas acumuladas y el porcentaje, ¿no? El porcentaje, el 100 multiplicado por, vamos a decir, 100 multiplicado por h sub i me va a dar el porcentaje de esos conjuntos de observaciones. Y eso es lo que les había pedido más que todo. Entonces, ¿cómo determinamos cada uno de los intervalos? Yo tengo un conjunto de datos de 30 niños, ¿no? Que son el peso, que me representa el peso. Lo primero que tengo que hallar es el rango, ¿no? El rango o el conocer cuánto es el número de datos de observaciones que voy a tener. En este caso viene a ser 30 el número de observaciones que tengo, ¿no? Y con este valor determino el rango, ¿no? Y para determinar el rango, me busco dentro de todas las variables el mayor valor en X menos el valor también en X, ¿no? Y puedo observar aquí, a ver, 35, 35 viene a ser el mayor valor de las variables, menos el menor valor de las variables que vienen a ser, a ver, 22, 20, 21, viene a ser 20, ¿no? 20. Entonces el rango había sido 15. 15 había sido el rango de los datos. Vamos a decir la longitud o el rango o el recorrido, que lo hemos llamado, viene a ser igual a 15. Luego necesito hallar los intervalos. Los intervalos de clase están determinados a través de dos fórmulas, ¿no? Una que viene a ser a la raíz de n y la otra que viene a ser 1 más 3.22 por el logaritmo natural de n, ¿no? ¿Sí? Está mal, creo que el menor es 14. ¿Cómo? ¿No se le entiende? ¿Está entrecortado la comunicación? Hay un 14. El mínimo es 14. Entonces, ¿verdad? 14 he sido, perdón. Entonces el mínimo es 14, por tanto, aquí vamos a tener 1 y 2, 21, ¿no? 21 sería entonces el número, vamos a decir, el rango o la longitud que tiene o recorrido denominado rango, ¿no? Luego hallamos el valor de K, que viene a ser el número de intervalos. Entonces, esto también dice que no está determinado claramente. Y la raíz de 21, ¿cuánto viene a ser? Raíz de 21 vendría a ser igual a 4.5.
como es un valor decimal, ¿no? Si esto es 4.58, vamos a decir, entonces dice que la literatura nos hace, dice, como no es un valor exacto que lo que tenemos, los números de intervalos vienen a ser son números enteros, ¿no? Entonces dice que nosotros podemos aproximar siempre al entero inmediato superior, que en este caso viene a ser 5. Entonces, a través de eso, yo puedo ya directamente encontrar a los intervalos que voy a tener, que van a ser 5 intervalos. 3, 4 y 5 intervalos, ¿no? Y luego para hallar los límites, vamos a decir, límite superior, límite inferior, entonces necesito hallar la amplitud. Y la amplitud viene a ser dado, dice, amplitud denotado por C, viene a ser, dice, al rango dividido entre el número de observaciones, ¿no? O el número de AR sobre K, ¿no? El número de intervalos. Y esto también será a 21 sobre 5 y será a 4,21 dividido entre 5, vamos a tener que va a ser a 4.2. 4.2. Esta amplitud también dice como es un valor normal, bien podemos tomarlo en cuenta como 4.2 o de la forma de que también podemos, dice, arredondar a un valor numérico conveniente que nosotros podamos utilizar. Eso nosotros podríamos, dice, por ejemplo, si yo agarraría, porque no está nada definido, todos esos valores, tanto el número de intervalos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es observar un poco qué va a pasar si yo tomaría como amplitud igual a 5. No está definido, dice, ¿no? Entonces, eso también podemos apuntar a 5, por ejemplo, ¿no? A 5. Pero si yo redondeo a 5, o si utilizo esos valores, ¿qué estaría pasando? A ver, vamos a hacer una simulación. Si fuera 4.2, vamos a trabajar con 4.2 y luego vamos a ver qué pasa si yo trabajo con 5 después. ¿Ya? La amplitud viene a ser igual a 4.2, ¿correcto? Yo puedo hallar los límites del intervalo, ¿sí? Comenzando con el primero, el menor valor del rango, que viene a ser 14. Inge, ¿Sí? ¿Sí? ¿no es raíz de n30? ¿Por qué ha puesto raíz de 21? Oh, perdón. N es pues 30, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy confundiendo con el rango ya directamente. Perdón, aquí es 30. Es el N, es el valor de N. Entonces estamos mal. Entonces 30 viene a ser igual. Raíz de 30 sería 6 raíz de 30. Exactamente, la observación está correcta. 5.4. 5.4, eso significa que 5.4, por tanto, como es un valor decimal, voy a aproximarlo entonces al número de intervalos que va a ser 6. Por tanto, este valor va a ser sobre 6 y este valor vendría a ser 21, el rango que es 21 sobre 6. Vamos a tener también que va a ser a 3.5, ¿no? 3.5. Bueno, vamos a trabajar con esos valores. Entonces tenemos 6 intervalos, vamos a agregar uno más, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el primer intervalo, el límite del primer intervalo viene a ser el límite inferior del rango 14, ¿no? 14 más 3.5 tendríamos
a 17.5. Luego, como los intervalos son traslapados, vendría a ser a 17.5 más 3.5 sería 21, ¿no? 21 hasta más 3.5 sería 24.5 y luego 24.5 a 27, 28. 28 a 31.5 y de 31.5 a 34, 35, ¿no? 35. Observen bien que me ha dado completamente exacto el límite superior, o sea, de la última clase que yo tengo, ha coincidido con el número del máximo valor que viene a ser de los datos, que viene a ser también 35. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajar con esto y puedo encontrar después, ahora, encontrando todas sus frecuencias, los valores que van a estar dentro de cada uno de los intervalos, ¿no? Por ejemplo, entre 14 y 17.5, ¿no? En este caso, el 17 estaría incluido. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, a ver, hasta 17. Solamente existe esta. No hay más. Entonces sería 1 de 17.5 a 21. 5, 21. 21 no está incluido, ¿no? Entonces sería hasta 20. Porque 21 está, como es un intervalo abierto, en el extremo superior, entonces no es parte del intervalo. Entonces solamente de 17 hasta 20. Incluido 20 sería 1 y no habría más. Tampoco sería 1 en ese intervalo. Entre 21 y 24. De 21 a 24, incluido 24, porque 24.5 es abierto. Entonces voy a tener 24 incluido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. Y tengo a 11. Luego voy a tener de 24.5, de 24, no, de 24.5 hasta 28. 5 sería que va a estar el 25 hasta 27, ¿no? Hasta 27. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tendríamos a 9. Luego, de 28 a 31.5 hasta 31, de 28 hasta 31, tendríamos 1, 2, 3, 4, no hay más, ¿no? Tendríamos entonces 4 también. Y en el último intervalo, que viene a ser hasta 35, en este caso, 35, como es el último intervalo, se considera como si fuera también cerrado, o sea que el mayor valor de los límites estaría dentro de ese intervalo.
por ser el último intervalo. ¿Listo? Solamente por eso. Entonces tendríamos también a 1, 2, 3, 4, y tampoco más, no hay más, y por tanto será 4. La suma debe darme el valor de n, que va a ser entonces 12, 13, 22, 26, 30. Ahí tenemos el número de observaciones, que va a ser 30. Sus frecuencias absolutas acumuladas, para el primer valor es el mismo valor. Luego tendríamos a 1 más 1 va a ser 2, 2 más 11 viene a ser 13, 13 más 9 viene a ser 22, 22 más 4, 26, y 26 más 4 viene a ser 30. Por propiedades de frecuencias absolutas, habíamos dicho que este mismo valor viene a ser el mismo valor de las observaciones, ¿no? Las frecuencias relativas es 1 sobre el valor de n, ¿no? A la frecuencia absoluta sobre, viene a ser 30. Entonces, dividido entre 30, viene a ser a 0.33, ¿no? 0.33, parece también será 0.33, 11 dividido entre 30, será también, dice, a 3,66, también a 0,30, a la menos 3,0, 1 sobre 30, ¿está correcto? Creo que no. 3,36, 11 dividido entre 7, entonces 1 dividido entre 30 debe ser mucho menor, ¿no? Esto es 0.33. ¿Qué estamos hablando? De un 0 más, ¿no? Estaríamos hablando del 0,03. 33, 0,033. Así sería. Y 9 dividido entre 11. 9 dividido entre 30. Viene a ser también a 0.3. 0.30. Como estamos hablando con 2 decimales, con 3 decimales, entonces vamos a mantener en los decimales. Luego tendríamos 4 dividido entre 30, que vendría a ser también a 0,133. 0,133. La sumatoria de esos me tiene que dar al valor de 1, ¿no? 1,0. A ver, vamos a ver si ya produce o tenemos una cierta punto 133. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Y se puede colocar en fracciones? Así para tal vez ser más exactos. Claro, se puede, lógico. Si estás haciendo solamente 1 sobre el total, igual. Esto se presenta a 1 sobre 30, 1 sobre 30, ¿no? Y
Claro, puede ser más exacto incluso, ¿no? Pero igual, es lo mismo. A ver, punto para 999 nos da, ¿no? 0.999, que viene a ser igual a 1, ¿no? Ya, eso entonces me reproduce la cantidad que viene a ser máximo. Las frecuencias relativas acumuladas viene a ser a 0,033, 0,066, 0,317 son 13, 6 y 6 son 2, son 13, y luego 1, 0,433. Aquí tendríamos a 0,733. Aquí sería 0,668. Y aquí tendríamos a 0,9 y 9. ¿No? Que vendría a ser esto aproximado igual a 1. 100% significa que voy a tener aquí 3%, también aquí 3%, aquí voy a tener a 36%, 36,7%, 30%, aquí 13,3% y el 13,3%. También la sumatoria me debería reproducir el 100% de esos datos. ¿Listo? Entonces eso deberían haber realizado en el plazo. Ahora, las siguientes observaciones. Como les iba diciendo de que esta amplitud bien no podía ser un valor decimal, podría tomar como si fuera un valor, vamos a decir, un valor numérico entero. Podría ser. Podíamos, para facilitar cálculos, bien podemos, muchos autores hacen de que tengamos que arredondar también al inmediato superior, que en este caso llegaría a ser esta amplitud. Voy a hacerlo con azul para que ustedes vean la diferencia. Si yo trabajo con 4, será igual a 4. ¿Qué va a pasar? Supuestamente, mi primer valor va a ser 14, lo voy a colocar aquí. Voy a colocar con negro. 14 más 4 son 16, ¿no? 16 más 4 son 20. 20 más 4 son 24. 24 más 4 son 28. 28 más 4 son 32. 32 más 4 será 36. ¿No? Supuestamente estos son también intervalos traslapados, donde el límite superior se repite en la clase posterior, ¿no? Eso sería si yo hubiera tomado en cuenta que mi amplitud era 4. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la desventaja aquí? La desventaja es que este último intervalo, ¿no? Ese último intervalo ya está asimilando de las observaciones que yo tengo. A ver, por ejemplo, vamos a decir entre 32 y 36. Imaginen, 32 y 36 estaríamos hablando de ¿cuántos valores?
1, 2, 3, 4, también 4 valores, ¿no? Sí, en este caso no está variando el número de elementos o de observaciones en este intervalo. Pero aquí el máximo valor era 35, ¿no? En muchos casos, cuando los datos son bastante más, vamos a decir, más repetitivos, entonces puede que estemos obviando algunas observaciones en este intervalo. No viene a tener la misma amplitud, o en cuanto a las observaciones que esta o que cualquier otra. Está en desventaja porque solamente tendríamos de 32 a 35 los datos que estarían incluidos. Muchas veces estos límites se sobrepasan, por decir a un 38%, vamos a decir a un 38%. Y el máximo valor viene a ser 35, entonces estaría pasando con 3 unidades ya a ese intervalo, ¿no? Entonces, para poder compensar, dice, toda vez que yo quiero tomar de esa manera y existen más de 2, vamos a decir, la diferencia al mayor valor de las variables, ¿no? Entonces tenemos que compensar, dice. Tenemos que compensar de tal manera que el número excedente a este valor, al valor mayor de las observaciones, también deberíamos compensar quitándole un valor al valor límite inferior. ¿Ya? Por ejemplo... Si llega a 38, Inge. El primero sería de 38, ¿no? 18. ¿Cómo? El primer intervalo sería de 14 a 18. ¿No? 14 a 18. Ah, ¿qué me está pasando? 14. ¿Qué está pasando? A ver, sí, correcto. Bueno, qué mal. Tengo 18, correcto. 8. Ay, qué tontera. Con razón me resultó medio extraño que estaba un poco los límites. A ver, vamos a ver esto. Más resumido, 14 a 18. De 14 a 18, de 18 a 22, de 22 a 26, 26 a 30, de 30 a 34 y de 34 a 38, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahí se ve claramente de que ha habido un grande desfase en cuanto al último intervalo, ¿sí? El mayor valor era 35, y ya en este caso solamente tengo a 34 y 35, nada más. Entonces, en este caso, el número de el último intervalo va a ser reducido, ¿sí? Vamos a tener una gran dificultad de pérdida de datos para este intervalo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dice que debemos compensar el número excedente que existe, lo podemos dividir entre 2 para poder aumentar un exceso igual a este y seducir ese exceso en el límite inferior. ¿Ya? O sea que en este caso de 35 a 38, 3. Bueno, 3. Bueno, en una de ellas vamos a tener que asumir que sea 2, ¿no? Y en otra, 1. Entonces voy a tener que disminuir aquí al intervalo, al límite inferior, a 13, ¿no? A 13 hasta, vamos a tener 17, luego de 17 a 21, más 4, ¿no? 21, otra vez me voy a equivocar, 21 a 25, de 25 a 29, de 29 a 33 y de 33 a 37. Aquí, por ejemplo, hemos equilibrado un poco los datos, tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿no?
como no siempre no es bien el número par de que se ha excedido, entonces bien podemos mantenerlo como el último intervalo es abierto, ¿no? Como si fuera en dos valores la diferencia. No interesa eso, pero sí hay que tratar de equilibrar esos datos compensando tanto en la parte inferior como en la parte superior. ¿Ya? Entonces, toda vez que ustedes quieran utilizar datos enteros de esta manera, siempre tratemos de equilibrar de esa forma a todo el conjunto de las observaciones. Y de esa manera también hallamos las frecuencias absolutas, relativas, todo aquello, como lo hemos determinado. Solamente hay que tener cuidado en la designación de los límites de los enteros de clase que se tienen. Entonces, esa es la forma de trabajar con estas tablas estadísticas jóvenes. Cuadros estadísticos a través de frecuencias absolutas relativas que se tienen. ¿Alguna pregunta? Más que preguntar, entonces, la observación que tengo sería que, entonces, para centralizar los intervalos sería restarle restarle la mitad al límite inferior, restarle la mitad de la amplitud para que esté... Del exceso, ¿no? Sí. El exceso, sí. Eso sería entonces. Sí. Eso sería. ¿Algo más, tal vez, jóvenes? Inge, ¿se puede usar otro decimal aparte de .5 en las amplitudes? O sea, por ejemplo, si me sale .3, ¿puedo trabajar intervalos de 3.3, 3.3 o solo con .5 y enteros? ¿Decimales en dónde? ¿En los intervalos de clase? En la amplitud, en este caso, por ejemplo, hizo con 3.5, ¿verdad? Sí. Y tuviera, por ejemplo, 3.3, ¿puedo hacer intervalos que se distancien de 3.3? Podría ser, pero ya les he dicho, al trabajar con valores decimales, y si es datos bastante grandes, uno se complica. ¿Listo? Entonces, para evitar esa complicación, siempre tratamos de llevar en cuenta números enteros. Y es por eso que les estoy diciendo, toda vez que yo tenga un número decimal, lo aproximo a un número entero y hago esta de los datos, ¿no? O sea que equilibro los datos, tanto el exceso que se tiene aquí en el último intervalo, lo divido entre dos y lo disminuyo al límite inferior a esa cantidad, de tal manera que esto queda centralizado, ¿ya? O sea, tanto existen números valores que no están en el rango, ¿no? En un anterior y también el posterior. No sé si me dejo entender. Sí, la entendí, gracias. Ok. ¿Algo más, jóvenes? Inge, disculpe, ¿será que puedes sacar foto a lo de la pizarra y subirlo a la plataforma? Es que yo no logro verlo bien y quiero ver con detalle cómo resolvió esto. Ahorita estoy sin celular, jóvenes. Alguien que tiene un celular y que visualiza bien la pizarra, podría sacarme una foto y colgarlo, por favor, o mandarle a su compañero. Bueno, jóvenes, entonces ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces son las cosas que hay que considerar. Por tanto, de esa manera vamos a construir las tablas también de frecuencias. Y en la próxima clase vamos a ver un poco sobre marcas de clase, vamos a ver sobre frecuencias absolutas acumuladas mayor que, esta la que hemos hallado, son las menor que, ¿no? Y algunos otros conceptos más para poder agregar y tener una tabla completa de una distribución de frecuencias.
Quedaríamos aquí entonces, jóvenes. Ya estamos en hora, entonces, por tanto, nos vemos el día sábado con ustedes. ¿Listo? Listo, jóvenes, entonces hasta el sábado, ¿listo? Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao.